Imaginemos por un momento un nuevo tratamiento médico. Vale, a ver qué es. Un tratamiento absolutamente revolucionario. O sea, mejora la capacidad de retener memoria, fomenta la creatividad y nos mantiene delgados. Suena a magia, la verdad. Y no solo eso, reduce drásticamente el riesgo de padecer cáncer o demencia y previene ataques cardíacos. ¡Qué fuerte! Y por si fuera poco, nos hace físicamente más atractivos. Y lo mejor de todo, es completamente gratis, no requiere receta y está disponible ahora mismo para todo el mundo. A ver, si ese tratamiento viniera en un frasco, en una pastilla, la gente pagaría fortunas por él. O sea, las farmacias agotarían sus existencias en cuestión de minutos. Claro, sería el mayor éxito de la historia de la medicina. Totalmente. Pero, evidentemente, no es una pastilla de diseño. Es simplemente el acto biológico de dormir. Ya. Y a pesar de que pasamos un tercio de nuestra vida inmersos en ese estado, las sociedades modernas han decidido ignorarlo. Sí, ignorarlo, marginarlo. Y hasta castigarlo en muchos entornos profesionales. Por eso, en el análisis a fondo de hoy, vamos a diseccionar la maquinaria biológica oculta detrás del momento en que cerramos los ojos. Me parece una inmersión fundamental, porque resulta paradójico que la necesidad de comer, de beber o de reproducirnos se haya entendido desde hace siglos. Pero el sueño, el sueño ha sido el gran misterio biológico de la humanidad. Totalmente. Mentes absolutamente brillantes, desde Francis Crick, el codescubridor de la estructura del ADN, hasta el propio Sigmund Freud, intentaron descifrar este código. Y no llegaron a comprender la mecánica completa. Exacto. Ninguno pudo. Y fíjate que es normal que haya sido un misterio tan persistente. O sea, si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente evolutivo, el sueño parece una aberración absoluta. Un error del sistema. Es el enigma de la biología por excelencia. Pensemos en un animal salvaje en la sabana. Durante las horas que pasa dormido, no busca alimento. Claro. No busca pareja para reproducirse. No interactúa con su manada. Y, lo que es infinitamente más peligroso, queda totalmente vulnerable ante cualquier depredador. Visto así, parece una sentencia de muerte voluntaria. O sea, si la evolución se basa en la supervivencia del más apto, quedarse inconsciente durante horas debería haber sido el mayor error genético de la historia. Exacto. Si el sueño no fuera el proceso biológico más vital imaginable, la evolución lo habría eliminado hace millones de años. Y sin embargo, no hay ni una sola especie estudiada hasta la fecha que no duerma. Esa es la clave. No es un error del sistema, es el sistema de mantenimiento más sofisticado que existe. Madre mía. Para entender cómo funciona, tenemos que observar las dos fuerzas principales que controlan ese interruptor, entre estar alerta y caer rendidos. Dos mecanismos diferentes, ¿no? Sí, son dos mecanismos paralelos e independientes. El primero es el ritmo circadiano. Vamos a desgranar esto por partes, porque la mecánica de nuestros relojes internos es alucinante. A ver, el ritmo circadiano es nuestro reloj interno, que está ubicado en una zona diminuta y profunda del cerebro. El núcleo supraquiasmático. Eso es. Ese reloj orquesta una sinfonía de señales hormonales que nos mantienen alerta durante el día y nos relajan al caer la tarde. Pero por otro lado, tenemos una segunda fuerza, que es la presión del sueño. Y esto es pura química. Pura y dura. Desde el instante exacto en que abrimos los ojos por la mañana, nuestras células empiezan a consumir energía. Y ese metabolismo deja un residuo químico, un subproducto que se llama adenosina. O sea, para entenderlo, la adenosina es como la ceniza que queda después de quemar un tronco en la chimenea, ¿verdad? Es una analogía perfecta. Cuanto más tiempo pasamos despiertos, más adenosina se acumula en el cerebro. Se va llenando todo de ceniza. Exacto, y se acopla a unos receptores específicos. Esa acumulación constante crea una presión insoportable, que tras unas 16 horas doblega nuestra voluntad y nos obliga a dormir. Ya. La única forma de limpiar esa ceniza, de vaciar los receptores de adenosina, es durmiendo. No hay otra. Mecanismo. El reloj del núcleo supraquiasmático. Siempre hemos asumido que funciona gracias a que vemos salir y ponerse el sol. Claro, es lo lógico. Pero la biología demuestra que no somos esclavos del sol. Hay un experimento histórico de 1938 que es verdaderamente revelador. Dos investigadores, Claytman y Richardson, Sí, el experimento de la cueva. Fascinante. se adentraron en el Mammoth Cave, una caverna en Kentucky tan profunda que la oscuridad es absoluta, o sea, sin la más mínima filtración de luz solar.
Pasaron allí 32 días enteros. 32 días a oscuras, se dice pronto. ¿Y qué descubrieron? Pues que el ser humano genera su propio ciclo de forma endógena, algo que, por cierto, ya en 1729 había intuido un científico, de Mayran, al encerrar una planta en una caja a oscuras y ver que sus hojas seguían abriéndose y cerrándose. Fíjate, siglos antes. Y Gleitman y Richardson demostraron que la fisiología humana mantiene su propio compás en la oscuridad más absoluta. Pero descubrieron un detalle crítico, una pequeña anomalía evolutiva. A ver. Nuestro ciclo natural, ese reloj interno, no dura 24 horas exactas. ¿Ah, no? No, dura aproximadamente 24 horas y 15 minutos. Y eso me lleva a plantear una duda muy lógica. Si nuestro reloj natural tiene un ciclo de 24 horas y cuarto, ¿por qué no nos desincronizamos progresivamente? Buena pregunta. Es decir, imaginemos un reloj de pulsera barato que se atrasa 15 minutos cada día. Al cabo de un par de semanas, el ciclo estaría tan desfasado que sentiríamos la necesidad biológica de irnos a dormir a la hora de comer. Exactamente. Y la razón por la que no acabamos durmiendo a mediodía radica en lo que en cronobiología se denomina Zeitgebers. ¿Zeitgebers? Sí, es un término alemán que se traduce como sincronizadores o dadores de tiempo. Necesitamos un ajuste diario para corregir esos 15 minutos de desfase. Claro, para poner el reloj en hora. Eso es. Y la luz solar es el Zeitgeber más potente que existe. Cuando la luz de la mañana entra por el ojo, aunque los párpados estén cerrados, viaja directamente por el nervio óptico y manda una señal eléctrica fulminante al núcleo supraquiasmático. ¡Qué barbaridad! Es como un pellizco biológico que literalmente mueve las manecillas de nuestro reloj interno para resetearlo y clavarlo en las 24 horas exactas del ciclo terrestre. Es una obra de ingeniería biológica impecable. Pero claro, una vez que entendemos cómo el cuerpo y el cerebro marcan el tiempo para forzarnos a la inconsciencia, la gran pregunta de esta inmersión es, ¿qué maquinaria se enciende durante esas horas? Muchísima. Porque la sensación que tenemos al despertar es que el cerebro ha estado apagado, ¿no? En reposo total. Y la realidad es que está ejecutando un turno de noche frenético y súper especializado. Totalmente. De hecho, la idea de que el sueño es un estado pasivo es el mayor mito de la neurociencia. Durante la noche, el cerebro entra en dos fases principales y cada una tiene una misión crítica. Empecemos por la primera. Primero, hablemos del sueño profundo, el sueño no REM. En esta fase, el cerebro asume el papel de guardián absoluto de la memoria. Lo que ocurre a nivel anatómico es una transferencia de datos espectacular. Las experiencias y aprendizajes del día se almacenan inicialmente en el hipocampo. Que es una estructura muy rápida para retener información, pero extremadamente frágil. Y con una capacidad de almacenamiento muy limitada. Como un lápiz de memoria USB viejo. Justo así. Si dejáramos la información en el hipocampo, los nuevos recuerdos del día siguiente sobrescribirían a los anteriores. Perderíamos lo aprendido. O sea, un desastre. Así que, durante el sueño profundo, el cerebro transfiere esos archivos desde el hipocampo hacia la corteza cerebral, que actúa como un disco duro permanente y gigantesco de almacenamiento a largo plazo. Ya, lo guarda bajo llave. Exacto. Y este proceso físico está protegido por un fenómeno eléctrico fascinante, que son los usos del sueño. Ah, sí, los usos del sueño. Son ráfagas súbitas de ondas cerebrales que actúan como un escudo, bloqueando el ruido sensorial del exterior para que la transferencia de memoria no se interrumpa. Y lo más interesante es que esos usos del sueño no solo archivan datos teóricos o información que leemos en un libro, tienen un papel vital en la memoria motriz. Pensemos en los atletas de élite. Usain Bolt, por ejemplo. ¡Qué buen ejemplo! Tenía la costumbre inquebrantable de tomar siestas estratégicas justo antes de salir a la pista a batir récords mundiales. Esos usos del sueño estaban literalmente afianzando la memoria física, grabando la técnica milimétrica de la carrera en los circuitos neuronales que controlan sus músculos. Es brillante, porque el cuerpo afianza el movimiento mientras descansa. Pero luego la noche avanza y entramos en la segunda gran fase, que es el sueño REM, la fase de los sueños vívidos. Aquí entramos en otra dimensión. El sueño REM es el soporte vital de nuestra cordura emocional. Es, literalmente, terapia nocturna. Terapia gratuita. Exacto. Durante el sueño REM ocurre algo neuroquímico que no sucede en ningún otro momento de las 24 horas del día. La noradrenalina, que es una molécula relacionada con el estrés, equivalente a la adrenalina en el cerebro,
Sí. Pues se apaga por completo. Sus niveles caen a cero. Espera. Entonces el cerebro recrea las experiencias del día en un entorno químico donde es imposible sentir estrés. Eso es. El cerebro toma las memorias del día, especialmente las más difíciles o traumáticas, y las procesa en este entorno seguro, libre de la molécula del pánico. ¡Qué barbaridad! Separa la experiencia vital, la información pura de lo que ocurrió, de la carga emocional dolorosa que la acompaña. Es como si pelara la corteza amarga del recuerdo. Claro, para no sufrir constantemente. Exactamente. Sin el sueño REM, viviríamos en un estado de ansiedad crónica. Cada vez que recordáramos un evento difícil, el cerebro inundaría el cuerpo con el mismo estrés fisiológico del momento original. Además, esta fase recalibra los circuitos emocionales, permitiéndonos leer con precisión las expresiones faciales de otras personas al día siguiente. O sea, para visualizar la maquinaria completa. El sueño no REM es como conectar ese USB frágil y mover todos los archivos críticos a un servidor en la nube súper seguro. Buena comparación. Mientras que el sueño REM es como pasar un software antivirus hiper avanzado que limpia la carga emocional dañina de esos archivos. Y luego, por si fuera poco, ejecuta un programa de creatividad. Totalmente. Porque, según los documentos, el sueño REM actúa como una incubadora de ideas. El cerebro empieza a fusionar conocimientos dispares en un espacio de realidad virtual, forjando conexiones que jamás se nos ocurrirían estando despiertos. Es como una búsqueda inversa en Google, encontrando soluciones a problemas que nos tenían bloqueados. De ahí viene el origen biológico de la frase consultarlo con la almohada. Ya ves. Ahora bien, si el cerebro se queda sin ejecutar estos programas de limpieza y archivo por falta de horas de sueño, las consecuencias neurológicas son devastadoras. Pero ojo, que el impacto fisiológico en el resto del organismo no se queda atrás. Es que el colapso del cuerpo es fulminante. Pura destrucción. Y esto es crucial en nuestro análisis, porque si el cerebro se salta esta fase de antivirus emocional, ¿cómo reacciona el resto del sistema nervioso a la mañana siguiente? La ciencia revela que la falta de sueño nos despoja de lo que podríamos llamar nuestra armadura física y afecta directamente al sistema cardiovascular. Así es. Cuando privamos al cuerpo de sueño, el sistema nervioso simpático, que es la red responsable de nuestra respuesta de lucha o huida, se queda atascado en la posición de encendido. Madre mía. Es como mantener el motor de un coche acelerado al máximo, pero en punto muerto, durante horas y horas. Un desgaste inútil y peligroso. Claro. El sueño profundo, por el contrario, actúa como un freno natural, disminuye la frecuencia cardíaca y reduce drásticamente la presión arterial, dando un respiro necesario a los vasos sanguíneos. Pero veamos las cifras, porque aquí es donde hay que ser muy críticos. La ciencia clínica indica que las personas mayores de 45 años que duermen 6 horas o menos sufren un aumento de hasta un 200% en el riesgo de padecer un infarto o un accidente cerebrovascular, en comparación con quienes duermen 8 horas. Es una locura. Un 200%. Suena casi exagerado. ¿Qué se está rompiendo exactamente a nivel fisiológico para que el riesgo de infarto se dispare de esa manera tan brutal con solo perder un par de horas de sueño? Lo que se rompe es la integridad física de los vasos sanguíneos. Al mantener ese estado de lucha o huida constante por falta de sueño, el cuerpo bombea un exceso de cortisol, que es la hormona del estrés. Veneno puro, en exceso. Sí, porque provoca que los vasos sanguíneos se constrinjan y la presión arterial se dispare. Si sometemos a las arterias a esa presión excesiva de forma constante, se generan microrruturas en sus paredes. Ya. Y esas roturas son el escenario perfecto para que se acumule placa, lo que bloquea el flujo sanguíneo y finalmente desencadena el infarto. ¡Qué miedo! Y la destrucción no termina en el corazón, ¿eh? A nivel inmunológico, perder una sola noche de sueño paraliza la producción de proteínas que combaten infecciones. Literalmente nos desviste de nuestro traje invisible de inmunidad. ¡Qué fuerte! Y, yendo aún más profundo, a nivel microscópico, privar a un organismo de sueño durante un solo día reduce en un 200% la actividad de miles de genes, alterando físicamente la estructura del ADN. Pero a ver, alucinante. ¿Cómo puede la falta de sueño alterar el código genético? Bueno, no cambia las letras del ADN en sí, sino su expresión. La falta de sueño interfiere en la forma en que los genes son leídos por el cuerpo. Los genes que promueven el sistema inmunológico se apagan o reducen su actividad, mientras que los genes asociados a la inflamación celular y el desarrollo de tumores se encienden, o sea, se sobreexpresan. La impresora de proteínas del cuerpo empieza a fabricar las herramientas equivocadas, ¿no? Exacto, un desastre a nivel celular.
Y este desajuste hormonal y genético nos lleva a otro punto donde quiero desmontar una creencia muy arraigada en nuestra sociedad sobre el peso y el metabolismo. Ah, el mito de las calorías. Sí, muchísima gente asume una lógica matemática muy simple. Si estoy despierto 20 horas al día en lugar de 16, mi cuerpo está activo más tiempo, quemo más calorías y por ende debería perder peso. Más horas despierto igual a más energía gastada. Es un razonamiento muy intuitivo, pero la biología demuestra exactamente lo contrario. El desgaste calórico adicional por estar despierto un par de horas más es ínfimo, no compensa. Ya. Sin embargo, la falta de sueño desequilibra severamente dos hormonas clave. Por un lado, la leptina, que es la que nos dice cuando estamos llenos, cae en picado. Y por otro, la grelina, que nos da la sensación de hambre, se dispara. Un combo peligroso. Y tanto, el cerebro, agotado, pierde la capacidad de regular los impulsos en el córtex prefrontal, lo que desata antojos hedónicos. Ya no queremos comernos una manzana, ¿eh? El cuerpo exige alimentos hipercalóricos y azucarados. A lo que hay que sumar que el agotamiento extremo fomenta un sedentarismo absoluto. Nadie tiene energía para ir al gimnasio después de dormir 5 horas. Exacto. Las calorías ingeridas por esa hambre química superan con creces cualquier pequeño gasto por estar despierto. Y, por si fuera poco, la falta de sueño altera drásticamente la flora intestinal, el microbioma. Madre mía, no se salva nada. Nada. Y el dato más cruel de todos. Si alguien se somete a una dieta estricta para perder peso, pero restringe sus horas de sueño, el cuerpo entra en un estado de pánico evolutivo. Siente que hay una emergencia. Claro. Como resultado, se aferra a la grasa como reserva de supervivencia y empieza a quemar la masa muscular magra para obtener energía. Se pierde músculo y la grasa se queda intacta. Es la tormenta perfecta. Al observar esta abrumadora montaña de procesos fallidos, desde el ADN hasta el corazón y el cerebro, resulta súper alarmante contrastarlo con la realidad de nuestras rutinas modernas. Hemos normalizado estar exhaustos, Es verdad. luchando contra millones de años de evolución biológica. Y eso está provocando un colapso sistémico a nivel social. El nivel de daño es tan sistémico que la Organización Mundial de la Salud ya clasifica la falta de sueño en las naciones industrializadas como una epidemia global silenciosa. Una epidemia en toda regla. Si examinamos las consecuencias en la vida cotidiana, el coste es aterrador. Empecemos por la carretera. ¿Vamos allá? Coger el coche tras haber pasado 19 horas despierto provoca un deterioro cognitivo y un retraso en el tiempo de reacción biológicamente idénticos a los de una persona que supera el límite legal de alcohol en sangre. O sea, conducir borracho. Prácticamente. El cerebro sufre microsueños, que son lapsos de unos pocos segundos donde la corteza se apaga completamente. A 120 km/h, un microsueño de 2 segundos significa recorrer decenas de metros totalmente inconscientes. ¡Qué auténtica locura! Y claro, ese deterioro cognitivo se traslada de la carretera directamente al lugar de trabajo. Totalmente. Los datos clínicos de esta investigación revelan que los empleados fatigados no solo sufren una merma en su productividad o en su creatividad. Lo verdaderamente preocupante es la moralidad. Sí, la ética se va a pique. Claro, al desactivarse el córtex prefrontal, que es como la brújula ética del cerebro, por la falta de descanso, los empleados son estadísticamente más propensos a la corrupción, mienten más en sus informes y tienen una tendencia mucho mayor a apropiarse del mérito del trabajo de sus compañeros. Se pierde el control sobre los instintos básicos. Y si esto ocurre en una oficina, imaginemos el impacto en los hospitales. Eso sí que es escalofriante. La tradición médica de imponer jornadas maratonianas a los médicos residentes tiene un origen profundamente oscuro y trágico. Fue instaurada por el cirujano William Stewart Halsted. Ah, sí, la historia de Halsted tiene tela. Era un médico brillante, pero dependía de una grave adicción a la cocaína para mantenerse despierto durante días. Madre mía. El sistema de residencia médica actual, que fuerza a los jóvenes doctores a trabajar turnos de hasta 30 horas, se modeló sobre la resistencia artificial de un individuo impulsado por narcóticos. Es que es surrealista. Y las consecuencias de mantener este modelo son letales. Fíjate, un cirujano con menos de 6 horas de sueño tiene un 170% más de probabilidades de cometer un error quirúrgico grave. Es una ironía trágica y dolorosa. En el mundo corporativo actual, seguimos endiosando al ejecutivo agresivo que envía correos electrónicos a la 1 de la madrugada,
asumiendo que es un líder incansable, Sí, se le aplaude. cuando, biológicamente hablando, lo que está haciendo es entregarnos la versión más inútil de sí mismo. O sea, un cerebro menos creativo, más propenso a comportamientos poco éticos y profundamente ineficiente. Exacto. Es aplaudir a alguien por pedalear furiosamente en una bicicleta estática, creyendo que avanza más rápido que los demás. Es, es una radiografía perfecta de nuestra disonancia cultural. El diagnóstico, tanto a nivel celular como social, es implacable. Pero, afortunadamente, la ciencia en estos documentos también nos ofrece las claves funcionales para revertir este daño. Menos mal. Entender los mecanismos del sueño nos da el poder de optimizarlo. Totalmente. Vamos a extraer las aplicaciones prácticas de todo este conocimiento fisiológico. Primero, es crucial dinamitar un mito muy extendido: el concepto del banco del sueño. Uf, el famoso banco del sueño. Muchísima gente, estudiantes y profesionales por igual, cree que puede dormir 5 horas de lunes a viernes, acumular una deuda y luego pagar esa deuda durmiendo 12 horas el fin de semana. Pues no. La biología no funciona con contabilidad retroactiva. El cerebro no tiene la capacidad estructural para recuperar el sueño perdido. O sea, lo perdido, perdido está. Sí, si la red neuronal no realizó el mantenimiento del antivirus el martes, el daño celular y la pérdida de memoria de ese martes son irreversibles, por mucho que se intente compensar el domingo durmiendo hasta la hora de comer. Qué duro. Y el segundo factor crítico y malinterpretado es el impacto del alcohol. Importantísimo. Aquí es vital entender el mecanismo, porque la gente usa esa copita de vino nocturna creyendo que les ayuda a dormir. Y es un error garrafal. Pensemos en alguien que estudia intensamente para un examen o para una presentación de trabajo, y por la noche sale a tomar unas copas. ¿Qué ocurre exactamente en el cerebro? Pues que el alcohol es, farmacológicamente hablando, un sedante. Apaga la corteza prefrontal, simulando la sensación de conciliar el sueño, pero no induce un sueño natural. Es pura sedación. De anestesia, básicamente. Exacto. Y lo que es más grave aún, el alcohol es uno de los bloqueadores químicos más potentes de la fase REM. De la fase de los sueños y la terapia emocional. Realmente no se guarda en el disco duro, se esfuma. Qué frustración para el que ha estado estudiando. Toda la tarde perdida por unas copas. Bueno, otra clave práctica muy interesante tiene que ver con la termorregulación y el deporte. Sabemos que hacer ejercicio es fundamental para la salud general y mejora la calidad del descanso a largo plazo. Sin duda. Pero intentar hacer deporte intenso un par de horas antes de ir a la cama suele provocar insomnia. ¿Por qué ocurre esto? Por un requisito térmico innegociable del cuerpo. Para que el núcleo supraquiasmático y el cerebro inicien el proceso de transición hacia el sueño, el cuerpo necesita disminuir su temperatura central alrededor de 1 grado centígrado. 1 grado entero. Sí, es un descenso biológico obligatorio. Y claro, el ejercicio cardiovascular eleva drásticamente la temperatura interna, y el cuerpo tarda horas en disipar todo ese calor. Si el núcleo interno está demasiado caliente, el interruptor del sueño simplemente no se activa. Conociendo toda esta intrincada y maravillosa maquinaria, desde los usos del sueño y el reseteo del reloj interno hasta la protección del ADN, nos surge una última reflexión. Una idea bastante radical para el futuro de la sociedad que hemos extraído de las fuentes. A ver, ¿cuenta? Hoy en día, las compañías de seguros de salud ofrecen descuentos en sus pólizas si los clientes demuestran que van al gimnasio o si registran 10.000 pasos diarios en sus relojes inteligentes. Lo cual es un incentivo preventivo excelente, claro. Sí, pero si la ciencia demuestra empíricamente que asegurar entre 7 y 9 horas de sueño salva cientos de miles de vidas al reducir infartos, accidentes cerebrovasculares y tasas de cáncer. Y ahorrando miles de millones a la sanidad pública, ojo. Exacto. Entonces la pregunta es obligada. ¿Por qué no existen los créditos de sueño? ¿Por qué las aseguradoras no reducen las primas médicas a quienes demuestran patrones de descanso consistentes? Sería lo lógico, la verdad. Es más, ¿qué pasaría si el paradigma de la medicina moderna diera un giro de 180 grados? En lugar de que el médico recete rápidamente pastillas para la hipertensión o ansiolíticos como primera línea de defensa ante un cuerpo exhausto. Que son como tiritas. Claro. ¿Qué pasaría si la primera receta obligatoria, prescrita en un papel oficial, fueran 8 horas de sueño innegociables? Pues que estaríamos utilizando el mecanismo de reparación molecular, genético y cognitivo más sofisticado del universo, perfeccionado minuciosamente por la evolución durante millones de años,
en lugar de intentar aplicar parches químicos a los síntomas de una sociedad que está enferma de agotamiento. Es hora de cambiar la forma en que entendemos nuestras noches. Empezamos esta inmersión imaginando una poción mágica, un tratamiento revolucionario que mejora casi todos los aspectos concebibles de la biología humana. Y resulta que esa maravilla de la medicina preventiva nos espera cada noche en nuestra propia habitación. Solo necesitamos apagar la luz, respetar nuestro reloj interno y permitir que la biología haga aquello para lo que fue diseñada. Démosle al acto de dormir el respeto científico y evolutivo que nos exige. Ahí dejamos esa idea para reflexionar. Hasta el próximo análisis a fondo.